Si han de emplearse algunos calificativos para hacer mención al Real Betis Balompié, estos no pueden ser otros que los de singular y único, al igual que su ciudad. Singular porque, atendiendo a sus peculiares maneras, nunca ha surgido un equipo igual, y único, porque partiendo de esa singularidad, el club verdiblanco ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Así, posee una plusmarca difícil de conseguir, como es ser campeón de primera, segunda y tercera división. La entidad que hoy conocemos fue producto de la fusión propuesta en 1914 por el recordado Papá Jones, de los equipos Betis Fútbol Club y Sevilla Balompié. Precisamente ese mismo año el Sevilla Balompié se había proclamado campeón de la ciudad al imponerse al Sevilla Fútbol Club. El equipo bético jugaba por entonces en el campo de la Enramadilla para pasar en 1918 al Patronato Obrero. Era una época en la que el profesionalismo en el fútbol alcanzaba también al Betis, cuyos jugadores cobraban unos sueldos de 150 pesetas. En esos años 20, el equipo llegó a realizar una gira por Alemania. En el Campeonato de Andalucía, establecido a raíz de la fundación de la Federación Sur, el Betis desplegó siempre buen juego y muchas ilusiones, alcanzando hasta 9 subcampeonatos en este torneo. Por fin, en 1928 el Betis conquistó el Campeonato de Andalucía al superar al Sevilla por un claro 3-0. El eterno rival también sucumbió ese año frente al Betis en la inauguración del estadio de Nervión. En aquella alineación estaban los Tenorio, Jesusín, Adolfito, Aranda, Carrasco, que marcó los 2 tantos de su equipo, y un portero llamado Jesús, aún recordado por Juan Manuel Mauduit. Mi padre me llevaba muy pequeñito a todos los partidos. Incluso conservo algunas fotografías con un guardameta de entonces muy antiguo, que solo los más añejos de la afición bética lo recordarán. Se llamaba Jesús Manos Grandes, es anterior a Urquiaga. Y le llamaban Manos Grandes porque cogía el balón con una sola mano. O sea, era capaz de parar con la diestra o con la siniestra, con la izquierda o con la derecha, era capaz de parar un balón. Por eso era el apodo de Manos Grandes. Pues yo estoy en brazos de Manos Grandes, vestido de bético, siendo un niño muy pequeño. Antes del sonoro triunfo de Nervión, el Betis se había adjudicado la Copa Spencer en 1926, al derrotar también al Sevilla. Los verdiblancos ganaron en el campo del Patronato y en el de Reina Victoria. En la temporada 28-29 comenzó a disputarse el campeonato de Liga. El Betis quedó encuadrado en la segunda división hasta que en el año 1932 se convirtió en el primer equipo andaluz en llegar a la máxima categoría. El Betis, que fue finalista de la Copa de España en el año 1931 con el Athletic de Bilbao, al año siguiente militaba entonces en segunda división y al año siguiente ascendió a primera división. Inmediatamente de ascender a primera división me hice yo cargo de la dirección del Betis. Pues al hacerme cargo del club estaban entonces ya de portero Urquiaga, que entonces se formaba, estaba de defensa Areso, estaba de medio centro Soladrero, Peral y Adolfillo, y en la delantera estaban Timimi, Adolfo, Romero, Enrique y San. Además de estos hombres, el Betis se reforzó para jugar en primera con Aedo, Larrinoa, Unamuno y Leque. Simón Leque fue precisamente el primer jugador bético en alcanzar la internacionalidad. Los verdiblancos, tras 4 años en segunda, finalizaron su primera temporada en la élite del fútbol con unos guarismos que le ubicaron en 5ª posición. Un año después, mejorarían ese puesto al situarse en 4º lugar. Pero lo mejor estaba por llegar. Considerado ya uno de los grandes, el Betis cubrió una excelente campaña 34-35 en la que se aupó como campeón de Liga con imponentes promedios. 15 victorias y solo 3 derrotas, con Unamuno como máximo realizador con 13 tantos, certificaron una temporada gloriosa. Empezamos ganando al Madrid en Madrid. Luego fuimos toda la competición, 3 puntos y 1 punto. Nosotros siempre por delante, siempre.
Y el último partido nosotros jugábamos en Santander y el Madrid jugaba en Madrid. Nosotros, con el empate, quedábamos campeones. Y resultó que nada, nos salió redondo, ganamos 5-0. Y el Madrid también ganó, no es natural. Un año después de la gesta liguera, el Betis se clasificó séptimo. Pero la convulsión de la guerra civil destrozó el club en todos los sentidos. Incluso su campo de fútbol fue utilizado como cuartel para las tropas italianas. Hasta que estalló la guerra, el Betis hizo un meritorio papel en la Copa al acceder a la final de 1931 frente al Athletic de Bilbao y a la semifinal del 34 con el Real Madrid. En el camino apartó a equipos importantes como Barcelona y Atlético de Madrid. A partir del año 1939 empezó la tremenda lucha por la supervivencia del club verdiblanco. En la temporada de la reanudación de la Liga, el Betis descendió a segunda después de rozar la desaparición. Los verdiblancos habían perdido gran parte de su potencial. El Betis ha sido siempre bueno hasta el año 39. Ha sido un gran equipo. En el año 39, ya con motivo de la guerra, pues empezó ya a declinar y lo pasó muy mal. El Betis empezó ya a pasarlo muy mal, hasta que se metió en la tercera división. Tras 2 campañas en segunda, el Betis retornó a la élite de forma fugaz en la temporada 42-43, donde solo obtuvo 10 puntos. Desde ahí se inició el periodo más negro de la historia verdiblanca. Instalado en la mitad de la tabla en la segunda división, con un equilibrado número entre victorias y derrotas, el Betis se aproximaba al borde del precipicio. En 1947 se produjo el mazazo siempre recordado por toda la familia bética, el descenso a tercera división. El líder de esa fatal campaña fue el alcoyano y el colista, el Real Betis Balompié. Con un futuro muy pesimista, el Betis sorteó con humildad y muy pocos socios todos los obstáculos que abundaron en esta desgraciada época. Hombres como Pascual Aparicio y Manuel Ruiz, entre otros muchos, significaron verdaderas tablas de salvación en años en los que los contrarios eran el Chamberí, la electromecánica, el Valdepeñas o el Utrera. De campo de tierra íbamos a Utrera, campo de tierra, a Marto, a Úbeda, enorme. Ahí me pegaron una pedrada en Úbeda, en un córner. Por aquí tengo una brecha, ¿no? Mientras que estaba esperando un córner me pegaron con una china aquí, enorme, y bronca en todos los sitios que íbamos. Y cada vez que iba al Betis, claro, toca quererle ganar Betis, muchos campos de tierra.